Hola a todos. El día de hoy, el día de hoy voy a hablar algo sobre perspectivas, pero no voy a repetir el video que hicimos la anterior vez, sino voy a hablar de cuál es la naturaleza del problema ahora. Estamos en las últimas horas de julio del 2022. Y si bien ya saben que, bueno, que todo este desastre no es que tenga un lado positivo, sino de que tiene mucho de negativo este mundo. En otras palabras, hay demasiados problemas, demasiadas tonterías en demasiados lugares. Les puedo dar un ejemplo, ¿no? Bueno, por si acaso, es infinidad de ejemplos. Lo que sucede es que se ha corrompido el sistema total, ¿no? El sistema social de todo el planeta se ha visto corrompido por las idioteces tras idioteces, ¿no? Y en todas partes se manifiestan la enfermedad, ¿no? Y la enfermedad siempre es desagradable. Entonces, por si acaso, los problemas que tenemos ahora, lo que hacen también es dañar a la enfermedad. Entonces, como les digo, no es que sea algo positivo, porque si bien dañar a la enfermedad suena a algo, ¿no? Cuyo resultado va a ser curarnos, no es así. Dañar a la enfermedad es una situación de desesperación y de dolor del cuerpo que muere. En otras palabras, el cuerpo muere, pero también de paso muere la enfermedad, ¿no? No es un consuelo, es como quien diría, parte de esa tragedia compuesta que nos rodea. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que hay demasiada enfermedad. Esa es una de las cosas. La otra es de que tiene que haber una validación de cierta postura teórica. Tú puedes ver a los economistas, o sea, literalmente a los economistas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que sabemos que siempre son los que fallan, sabemos que son malos porque son los arrimados a la burocracia, ¿no? Sabemos todo eso, pero por Dios, están ahí, la gente les hace caso y escuchan y ellos dicen esto y tiene, ¿cómo se dice?, repercusión. Entonces, eso por Dios está mal, eso nos está haciendo daño. Y la única manera que tenemos de respaldar lo nuestro es propagar lo nuestro, difundir lo nuestro. Entonces, vamos a hablar de los bancos centrales, de cómo han perdido el control de esta crisis, cuál es el futuro o sea, cuál es el futuro que ellos están avisorando, eh, y hay que difundirlo. O sea, mi nombre es Rodrigo Antesana Patton, soy comunicador social, y estudio este bendito tema desde el año 2008, ¿no? Entonces he ido agarrando, haciendo los nudos, ¿no? Y he ido formando la imagen total. Entonces, y ahí yo a ratos me pregunto, ¿cuán único soy, gente? Porque es fácil, ¿no? Ver tu medio y todos somos únicos, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, yo soy el único que está sentado en esta silla en este momento, ¿no? Entonces, hay una manera, siempre hay un montón de maneras y de criterios y de líneas para encontrar nuestra unicidad. Y entonces, ¿esa unicidad es relevante o es irrelevante, ¿no? Soy el único tipo que está acá, es importante, no importa un pepinazo, ¿no? Y entonces soy la única persona que ha vivido así entre 11 paredes de libros,
que le interesa la economía, que tiene algo de base económica, pero que no es economista, que me gustan los números, pero soy escéptico frente a ellos, ¿no? Que ha estudiado esta cosa, esta otra cosa, ¿no? Que tiene una base de historia y, digamos, tengo una base científica, que me gustan ciertas cosas de la ciencia, o sea, entonces ahí hay una imagen que siempre, absolutamente cualquier caso, desde la persona más inteligente, con más plata, hasta el más grande idiota y más pobre, todos podemos ser únicos, ya. Pero frente a este bendito problema, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuán único soy? Gente, ah, los números no son positivos. Mientras más único sea yo, gente, más problemas va a haber, porque no se va a dar la respuesta correcta. Y entonces me pregunto, a ratos me pregunto si lo que queda, digamos, es ver lo fascinante de cómo arde el mundo, cuando no es esa la idea. No es esa la idea. No queremos evitar el dolor sin fin. Deberíamos querer. Esa es mi idea, ¿no? Todo va para mal, pero evitemos el dolor, ah, la mayor cantidad de dolor que se pueda evitar, tomando las decisiones correctas, impulsando las decisiones correctas, explicando cuál es la decisión correcta, todo eso, ¿no? Ya. Bueno, entonces vayamos rápidamente a cuál es un ejemplo de lo corrupto y estúpido y tonto que se ha vuelto el mundo. Seamos sinceros, no voy a mencionar nombres, no voy a mencionar nombres y lo vamos a dejar algo todo relativamente abstracto para que no haya censura, pero digamos que a una persona que iba a tener una posición muy importante en un país le preguntaron sobre cuestiones de definición del ser humano, ¿no? En otras palabras, le preguntaron, ¿no? Sobre las mujeres, ¿no? ¿Puede usted definir lo que es una mujer? Le preguntaron. Y ella dijo que no podía, porque no era de su competencia educativa, ¿no? Ella negó tener formación de biólogo. Entonces, gente, por si acaso, dicho así queda medio abstracto, pero si lo decimos de forma concreta, por ahí lo censuran el video. Pero ¿cuál es el punto? Una persona que va a tener mucho poder, ¿cómo se dice? Que va a ocupar una posición política importante. No puede definir algo que tiene que ser conocimiento básico. Yo no soy un carpintero, pero sé lo que es una cama, ¿no? Y sé lo que es un catre de madera, sé lo que es un sofá, sé lo que es una silla. No, no puede haber ese tipo de corrupción de nuestra capacidad para abordar la realidad. Y eso es lo que está pasando, y eso es por lo que estamos pasando este bendito problema. Ahora, entonces, vayamos a nuestro asunto. ¿Cuál es nuestro asunto? La crisis de la que hablábamos que iba a venir, ya está acá. ¿No? La crisis, o sea, este es el bendito problema. Y vemos de que si bien hay preocupación por todas partes, si bien fulano, sutano, mengano, y todos ellos ya dicen, no, esto es un gran problema, tenemos que, ¿cómo se llama?, comenzar a asegurar nuestras posiciones. ¿Qué es lo que ha sucedido? Entonces, veamos el asunto desde cuatro bancos centrales y desde cuatro eh, perspectivas de economías fuertes. ¿Qué es lo que ha sucedido? Habría que comenzar, ya, vamos a comenzar directamente por los Estados Unidos. Entonces voy a hablar de Estados Unidos, voy a hablar de Japón, voy a hablar de Europa y vamos a hablar de China.
Vamos a hablar de todos ellos y vamos a hablar de la postura general. Nosotros somos de la postura teórica de que este problema, es simple y llanamente una fase más del eterno problema económico de Estados Unidos. ¿Y cuál es el problema de Estados Unidos? Es perder mercado, ya no tener capacidad industrial y ya no tener clientes. Porque de su propio mercado, por ejemplo, le salía más barato al mercado estadounidense, en otras palabras, al consumidor estadounidense, le salía más barato comprar un producto de Japón que de Estados Unidos. ¿Y cuándo se da ese bendito problema? Se da en los años 70. En los años 70 se da el bendito problema. Y es por eso que en los años 70 tiene que intervenir el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Por si acaso, porque le dice la Reserva Federal de que había una equivalencia entre lo que es el dólar y lo que es el oro. Entonces, había una equivalencia dólar de oro que se respetaba. En otras palabras, si tú tenías, digamos, no sé, $100, podías ir a, digamos, a algún banco de la Reserva Federal y pedir que te den el oro en vez de los $100, ¿no? Porque había una equivalencia, ¿no? Pero eso tenía grandes problemas Estados Unidos porque se estaba quedando sin oro y porque su moneda estaba temblequeando, ¿no? Estaba temblorosa. ¿Y por qué estaba eso? Porque estaba imprimiendo demasiado, porque había gastado demasiado, porque tenía que pagar todos los benditos gastos gastos, ya saben, gastos del gobierno que son siempre inútiles y todas esas cosas. Y entonces deciden romper esa asociación. Básicamente, ¿por qué? Porque habían hecho perder dinero a su propia moneda. Ya, pero eso da, ¿cómo se dice? Inicio. Eso da inicio a un proceso que es el proceso de financialización de la economía mundial. ¿Y qué es eso? Es un disparate. Es un disparate. ¿Y cuál es el disparate? El disparate es decir que vale esto. Vale esto. Esto es lo que vale, ¿no? Vale el dinero. Y por si acaso, vale el dinero, no vale los bienes, no vale la producción, no vale los recursos, vale esto, vale el dinero. Y vale el dinero porque yo tengo dinero, te presto dinero y tú me das más dinero, ¿no? Entonces, wow, entonces es, ¿cómo se dice? La gallina de los huevos de oro, ¿no? Porque es mágico, o sea, la gallina pone huevos de oro, que es, ¿no? Te hace rico. Entonces, literalmente, la economía se va deformando desde esos días que se deforma. Y obviamente cada vez se deforma más y se deforma más. Tú tienes los problemas económicos de los años 70. Tú tienes los capitales económicos de esos años que dicen, gente, no queremos, ¿cómo se llama? No queremos invertir en hacer autos, no queremos invertir en hacer esto, no queremos invertir en hacer esto, no queremos invertir en hacer esto, no queremos invertir en hacer, invirtamos en deuda, ¿no? Porque ahí sí hay dinero, obvio que ahí hay dinero, ahí es lo único que hay. Lo único que hay es dinero, gente, pero por Dios. Entonces, pues, bueno, entonces ahí se prestan a los gobiernos corruptos, se pierde a este, se presta a este, ¿no? Y ahí tú tienes todos los problemas con todos los gobiernos, con todas partes de la gente a la que le has prestado dinero. ¿Y cuál es el punto? El punto es de que cómo están esos pueblos a los que se les ha prestado dinero para este proyecto, para ese proyecto, para esta iniciativa, para esto, se ha gastado en esto, se ha gastado en lo otro,
¿no? Por ejemplo, cómo está Brasil, a la que se le presta dinero para que construya su ciudad, ¿no? Su ciudad Brasilia, ¿no? Que es una ciudad nueva y todo lo demás. ¿Para qué se hizo eso, no? O sea, está bien que se haya hecho eso, fabuloso, ¿no? O sea, bravo, bravo, bravísimo, ¿no? Lo que podría haber estado bien, habría estado bien sin eso. Pero pero el punto es de que todo ese tipo de ideas y de inversiones se suceden a lo alto y a lo alto y ancho de este mundo. Eh, y obviamente eso no es positivo y por eso tenemos, cada cierto periodo tenemos una bendita crisis, ¿no? La bendita crisis en los años 70 en Estados Unidos hay varias crisis. En los años 80 hay una que otra, ¿no? Y entonces en los años 90 tenemos otra y otra. Y entonces, ¿cuál es la idea? La idea es de que, por si acaso, aquí hay una complicidad, porque hay una complicidad teórica. O sea, el problema se origina en Estados Unidos porque Estados Unidos tiene esos problemas económicos, ¿no? Producir me sale más caro que comprar en otro lado. Y por lo tanto, mi producción y mi base industrial va a sufrir. En los años 80, Japón tiene una burbuja económica porque le entraba plata y, ¿cómo se dice? Hasta por las fosas nasales, ¿no? Que te salía, que te salía plata. ¿Por qué? Porque el mundo lo único que hace es billetes, ¿no? Ganancia de billetes hay hasta por la coronilla. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que Japón se da cuenta de que aquí tienen una burbuja y obviamente hay un colapso de esa burbuja, pero no sabe Japón cómo salir de esa burbuja. Y entonces, como no sabe salir de esa burbuja Japón, ¿qué es lo que sucede? Eh, lo que sucede es que a través de iniciativas de su Banco Central se otorga poder adquisitivo a los Estados Unidos para que los Estados Unidos haga su propia burbuja. Y lo mismo está sucediendo con absolutamente todo el sector financiero mundial. Todo el sector financiero mundial de todos los países se está viendo sobre todo en los años 90, de que lo que conviene es esto, gente. Claro, ¿qué vas a hacer en el Congo? ¿Qué vas a hacer en el Congo? ¿Vas a hacer autos en el Congo? ¿Qué vas a hacer en Perú? ¿Qué vas a hacer en Argentina? ¿Qué vas a hacer en México? Pero ¿qué vas a hacer también en Bulgaria? ¿Qué vas a hacer en Croacia? ¿Qué vas a hacer en el pueblito X? ¿Qué vas a hacer en el pueblito C? En Alemania. ¿Más autos? ¿No? ¿Más qué? Y todo el mundo va entrando dentro de esa lógica de lo invertiré acá, lo invertiré acá, ¿no? Y a través de algunos pasos de banco, igual se lleva al gran punto que es la especulación, ¿no? En la especulación, en algunos casos de la bolsa, en algunos casos de la bolsa. Y entonces lo que sucede es que la bolsa recibe muchísimo dinero, ¿no? Donde supuestamente son inversores, pero nada de eso, es un casino, es un descomunal casino, lo cual es idiota, ¿no? Y eso va a tener problemas, y eso va a ir para mal, y por supuesto que iba a tener problemas y iba a ir para mal. En los años 90 se invierte un montón en las empresas de las .com, ¿no? Y tú tienes aquí una empresa inútil, otra empresa inútil. Vas a tener a Amazon, vas a tener a Google,
Vas a tener a una que otra empresa útil, pero vas a tener un montón de empresas inútiles que van a adquirir financiamiento y van a entrar en quiebra y por lo tanto todo ese capital, ¿no? Se hace humo. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que el mundo ya está dentro de esa dinámica de qué hacemos con nuestro capital. Lo invertimos en los Estados Unidos. ¿Dónde? Ah, en esto o en esto. ¿Y por qué? Porque si tú inviertes en cualquier otro lado, no ganas. Si tú inviertes en Estados Unidos, duplicas y triplicas, ¿no? Y ahí tenemos la, ¿cómo se dice? La inflación de la otra burbuja que es la inmobiliaria, ¿no? La inflación inmobiliaria que colapsa el 2008. Y desde el 2008 que no se puede, ya no se puede inflar otra burbuja, ¿no? Entonces la economía, entonces que estaba así, que estaba así, 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 que siempre se encontraba una manera de seguir, ¿no? Haciendo la mecánica de crecimiento. Ya en el fondo del fondo, el 2008 ya no se puede hacer más. Y es por eso que se tiene en Europa la crisis del 2010 y todo eso, ¿no? Porque no hay crecimiento, porque las cosas van mal y todo ese tipo de cosas. Y las cosas siempre iban mal, todo iba mal. ¿Por qué? Porque esto no vale un pepinazo. Esto es un bendito papel, no es un bendito producto, no es un recurso, no es algo que vaya a mejorar tu existencia. Es el medio de intercambio. Pero a nadie le importó, a nadie le importó, ¿no? ¿Y qué es lo que sostenía? ¿Qué es lo que sostiene a la economía entre los años 2000, bueno, 2010 y 2014? ¿Qué es lo que sostiene a la economía? Porque los sistemas de los bancos centrales, desesperados ante la realidad del problema, no saben qué hacer. No saben desde el 73, no saben qué hacer. Pero hay una conducta inconcebiblemente irresponsable desde los años 90, que lo único que hacen es meterle dinero al asunto, meterle dinero a través de lo que es bajar los tipos de interés. Tú bajas los tipos de interés para que las deudas salgan más baratas. La idea de las deudas es de que va a haber un montón de gente que va a poder adquirir liquidez y de que va a invertir y construir algo. Esa es la idea, ¿no? Y obviamente va a haber algunos que van a colapsar, algunos van a entrar en quiebra, va a haber problemas, pero los otros les va a ir bien y los otros van a ser los que van a levantar, ¿no? La economía para que la caída de estas personas en desgracia no sea un problema para el colectivo, ¿no? Entonces, esa es la bendita idea de los tipos de interés que se van bajando, se van jugando desde los años 90 de una forma completamente irresponsable. Y ya, pero, pero ¿quién es, no? ¿Quién es el motor económico desde el 2010, no? Porque para lo otro, los bancos centrales, Banco Central Europeo, Banco Central de Japón, Banco Central de Estados Unidos, todos los bancos centrales le han metido liquidez al dinero, ¿no? No solamente bajando los tipos de interés, sino también a través de la deuda del Estado. Todos ellos han adquirido deuda, 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 deuda. Hagamos más proyectitos. Hagamos Brasilia. No uno, no dos, no tres, no cuatro. Hagamos, no, ya saben, cualquier bendito proyecto idiota del Estado y le damos plata y le prestamos plata y eso supuestamente genera movimiento económico y todas esas cosas. Si eso funcionara, gente, si eso funcionara, habría funcionado, por favor. Habría funcionado en algún momento, habría funcionado de alguna manera en algún mercado. No funciona.
¿Qué sucede si tú adquieres deuda por encima de tu capacidad de pagarlo? Te vas a la, te vas al demonio, sufres sufrimiento sin fin. Una persona que tiene un peso es pobre, una persona que debe 1 millón de pesos, ¿qué es? Bueno, entonces esta historia deforme tiene por debajo, ¿no? O sea, toda la voluntad de reactivar al cadáver, reactivarlo, o sea, reanimemos al muerto. Y está muerto, salvo una economía. Desde el año 2000, 2010, pongamos, pero fácil desde el 2000, inmediatamente después de que Estados Unidos tenga la crisis de las .com, eh, inmediatamente le toma su relevo otra economía, y es la economía china. La economía china es la que recibe los papelitos, ¿no? El premio de los papelitos. Si tú haces las cosas bien, ¿qué es lo que vas a recibir? Vas a recibir papelitos. ¿Y qué puedes hacer con tus papelitos? Los puedes poner en tu frente, los puedes poner en tu mejilla, puedes jugar así, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? Recibes papelitos. ¿Y qué haces con esos papelitos? Consumes. ¿Y para qué consumes? Para hacer productos. ¿Y para qué haces productos? Para recibir papelitos. Damas y caballeros, ese es el esquema económico más idiota en la historia de la humanidad. Nunca antes hubo un concurso de imbéciles que diera tantos ganadores. Y si no reconocemos la naturaleza del concurso, nos va a premiar la vida con dolor sin fin, porque esto te va a doler hasta que grites, basta. Gente, el sufrimiento que puede haber es brutal, es lo nunca visto. Bueno. Pero entonces, tan ridículo era este método de hacer las cosas que China tiene una crisis. El 2017. El 2017 ya pierde, como quien dice, ya pierde, no sabe qué más hacer. O sea, ¿qué más voy a producir? ¿Qué más voy a producir barato para que me den billetitos? O sea, ¿qué más? ¿Qué más quieres? Porque a nivel local, China tiene grandes problemas, porque ¿qué haces tú con esto? ¿No? ¿Qué haces tú con esto? Hagamos más, ¿qué? ¿Para hacer qué? ¿Para conseguir qué? Bueno, el punto, en resumidas cuentas, es que China enfrenta lo que es el colapso de Evergrande, porque Evergrande, la empresa de bienes raíces, la empresa constructora china, disculpen, la empresa constructora china es uno de los mecanismos por los cuales la economía china puede asimilar esto y convertirlo en algo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Evergrande? Evergrande vendía departamentos, ¿no? Te vendía un departamento, entonces tú le dabas tu dinero para que ellos construyan y después te den tu departamento, ¿no? Entonces tú le dabas, no sé, lo que ellos requieran, digamos $1,000 al mes y digamos que el departamento va a costar $10,000 y por lo tanto te lo van a dar en 10 meses, ¿no? Y entonces estaban dentro de ese esquema, ¿no? Me presto, construyo, entrego. Próximo proyecto. Me presto, construyo, entrego, ¿no?
Y entonces Evergrande estaba dentro de eso. ¿Y qué tal le estaba yendo? Muy bien, porque Evergrande no es el único constructor que estaba dentro de ese proceso. Este proceso Evergrande, este proceso del que Evergrande era la constructora más grande, era un descomunal proceso de construcción en China. Y lo que sucede en China es que no tienen, la gente no tiene en verdad propiedad privada. En otras palabras, lo que compraban era, digamos, era algo así como terreno del que el Estado te ha dado la posibilidad de estar ahí, ¿no? Te dan la posibilidad de estar en ese terreno por creo que 70 años, ¿no? Entonces, eso es lo que adquieres. Seamos sinceros, a nivel pragmático, se podría decir que más o menos equivale igual a propiedad privada, pero no es lo mismo, ¿no? Pero entonces tú tienes ese esquema, o sea, tú tienes en China el mecanismo de construcción, que es lo único que está sabiendo aprovechar la lluvia de papeles por producir absolutamente todo lo que el mundo requiere, ¿no? Y por el mundo, pues acaso la economía consumidora per excelencia, que es la de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero qué sucede? El problema con Evergrande, eh, bueno, en primer lugar, el problema no es tanto Evergrande. ¿Qué sucedió con China? Damas y caballeros, en China hay ciudades fantasma. No una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco. Hay ciudades fantasma por todas partes. La más famosa es Ordos. Véanla, véanla. Pero a personas que han viajado a lo largo y ancho de China, hay un canal de YouTube, ellos dicen que hay en todas partes. Había, ¿cómo se dice? Se estaban haciendo las historias de las ciudades fantasmas chinas hace décadas atrás. Se hablaba de unas 18 y todo lo demás. Hoy por hoy, sabemos que hay departamentos vacíos para unos 50 millones de personas. En otras palabras, departamentos con edificio en los que no se vive, ¿no? Y en muchos casos, debido a la deformación económica subyacente, no se piensa vivir. En otras palabras, son edificios que no quedarían muy bien siendo habitables. O sea, a tal nivel es la estupidez de la economía deforme esa. Bueno, entonces, por si acaso se dice 50 millones, algunos calculan 90 millones. O sea, se dice 50 millones, pero no, nadie tiene los datos exactos, por ahí es 90 millones, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el punto? El punto es de que había terrenos, departamentos en exceso, porque lo que hay es esto en exceso, gente, esto, el dólar, hay demasiado billetito. Bueno, entonces, ¿qué hace el gobierno chino al ver esto? Porque se da cuenta de que es una burbuja y lo que hace es reducir las condiciones de flexibilidad económica. En otras palabras, no. Ya no puedes construir un apartamento con $1,000. Ahora necesitamos la mitad, digamos. La mitad del precio del departamento. Ya saben que el departamento costaba 10,000, entonces necesito que alguien venga y te dé 5,000, digamos, ¿no? Por si acaso, las medidas que tomó el gobierno chino para que deje de haber tanta especulación en lo que es la construcción, son muy concretas, ¿no? Y esas decisiones que son
más capital, capital hasta cierto punto, no se puede, digamos, invertir toda tu plata, no puedes tener toda tu plata jugándola con construcciones, etcétera, etcétera, etcétera. Son medidas muy concretas y esas medidas muy concretas revientan a Evergrande. No sé si recuerdan cuándo sucedió, que es la crisis de Evergrande, pero no es hace mucho tiempo atrás. Evergrande, a ver. 2021 dice, no, eso, ya, ya, sí, 2021, entonces el año pasado, ya. ah, Eso revienta a Evergrande, ¿no? Y al reventar Evergrande, ah, eh, lo que hace es dañar a todo el sector descomunal de creación de departamentos de China, ¿no? En otras palabras, ahí se detiene el motor de la economía mundial, el único motor que le quedaba a la economía mundial. Y entonces, ¿qué sucede? Ahí debería haber sucedido el desastre y todo lo demás. Y sucedió el desastre. ¿Y cómo se enfrentó ese bendito desastre? Con liquidez, con no deuda, con platita del Estado, en todos los bancos centrales. Y es esa la bendita crisis que estamos enfrentando ahora. Es la misma crisis de hace décadas. ¿Y cuál es el bendito problema? En primer lugar, el bendito problema eh, es que ciertas posturas económicas que saben de lo que estamos hablando la convierten en teoría del ciclo, ¿no? ¿Y cuál es la teoría del ciclo? Es lo que sucede con el dinero cuando hay mucho dinero, ¿no? Se generan fondos especulativos y por lo tanto cae la economía hasta que encuentra el piso, ¿no? Y después otra vez va a haber mucho dinero en circulación, ¿no? Esa es su teoría del ciclo. Y la teoría del ciclo explica algunos aspectos económicos desde hace más de 200 años. En otras palabras, para todos los economistas que creen que esto es una manifestación más del ciclo, entonces es otra manifestación del ciclo. Y entonces, por lo tanto, la economía va a encontrar el piso y por lo tanto va a remontarse. Los keynesianos ni siquiera entienden lo que está pasando. Sus modelos no están funcionando. En el fondo del fondo, ellos también quieren creer que esto es una vez más otro problema del ciclo. En otras palabras, de que al año vamos a estar hablando de la crisis que hubo el 2022, ¿no? Y de que se logró superar en lo que queda de año, ¿no? En otras palabras, es una crisis, la superamos a fin de año y se convierte en historia, ¿no? Porque hemos aprendido a manejar estos benditos problemas, ¿no? De los colapsos económicos, introducimos liquidez, etcétera, etcétera, etcétera. La gente no entiende de que todos los mecanismos disponibles para todos los bancos centrales se aplicaron para lidiar con las crisis. A finales de los 90 lo hiciste porque no te funcionó y ¡pum! Generas un monstruo que es la crisis del 2008. ¿Y cómo enfrentas la crisis del 2008? No enfrentas, cometes errores, tropiezas, ¿no? Y generas la crisis actual. Ese es el bendito problema. En este momento, todos los bancos centrales han perdido la capacidad de intervenir positivamente en la economía. Esa es la crisis. No hay crisis el 2022 para que después haya otra crisis el 2023. No, esta es la crisis. Esta es en la que ya no pueden intervenir de forma positiva. Y es por eso
que los bancos centrales de todo el mundo están enfrentando un dilema. Y entonces, ¿por qué se está enfrentando ese dilema? Porque llegó el momento de lidiar con postergar el desastre. Este es el desastre. Vayamos entonces a cuál es la situación en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema de demasiada liquidez. Estados Unidos, como tiene la moneda de reserva mundial, puede distribuir su inflación a todo el mundo, perjudica al planeta entero. Se debe a, bueno, ya. Por lo tanto, se debe hacer absolutamente todo lo que se pueda para evitar el dólar dentro de lo que es los intercambios económicos y todo lo demás. Deberíamos juntarnos, debería haber una reunión en Singapur y vamos a ver cuál va a ser el dinero. Así de fácil, porque los Estados Unidos ha perjudicado al planeta entero. Pero ¿cuál es el punto? El punto es de que Estados Unidos, que reparte liquidez a través de su gasto estatal, a través de su deuda, de todas las formas y posibilidades, no puede ya insertar liquidez en el mercado porque tiene hiperinflación, tiene puntos de hiperinflación y tiene puntos y tiene una gran inflación general. Estamos hablando de los números a la antigua, ya saben, que bordea el 20%. Para que sea hiperinflación solo tiene que ser 33%. En algunos puntos, ya saben, tiene una brutal inflación que no tiene por qué subir más. Ya saben cómo son las cosas. Las cosas son buen precio, caro, muy caro, ya no hay, ya no hay. No, no puede haber. Petróleo, gas, pregúntele a los europeos. Te van a decir, ah, sí, está más que caro, te dicen. Ya. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el fondo, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es su banco central? Tiene que subir los tipos de interés, tiene que encarecer el dinero. ¿Qué va a provocar eso? Que absolutamente todos los sectores que dependen del dinero barato van a crepitar. En otras palabras, tiene que haber ahí lo que, bueno, en este momento ya tienen una recesión oficial. Tienen que empeorarse eso, porque tienen que empeorar al nivel que el dinero ya no esté circulando hasta por las narices. ¿No? En otras palabras, la Reserva Federal ha dicho, ¿cómo se dice? Depresión económica. No queda otra. Eso tiene que tener un efecto. Y ya no es como eran los años anteriores. ¿Qué hago? Ya no es qué hago. Esto antes era qué hago. Ah, bajamos los tipos, subimos un poquito, bajamos. No, lo volvemos negativos. Con eso estaban jugando los europeos. Entonces, primero, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, ha decidido depresión económica como futuro. Es lo único que va a servir de que esa masa de dinero colapse. Todas las empresas que vivían del dinero barato, que eran demasiadas, todas las empresas zombie tienen que crepitar para que sea saludable la economía. Y aquí está la pregunta, ¿será que va a poder hacer eso la Reserva Federal? Porque tiene esa opción o la otra opción que es volver a bajar los tipos de interés para reactivar la economía que no existe, que no es una economía real, que es la economía de los billetitos, y por lo tanto no va a tener una hiperinflación, mejor dicho, no va a tener solamente una recesión, una depresión económica, sino también va a tener hiperinflación.
En otras palabras, ¿qué opción tiene por delante el Banco Central de Estados Unidos? Ah, depresión, depresión hiperinflacionaria. Eso es, no tiene otra opción, no tiene otra opción. Y por si acaso el gobierno de Estados Unidos ya está viendo de gastar más y más y más plata, en otras palabras, de meter dinero a través de deuda. Mm, una vez más, no creo que vaya a perjudicar mucho porque ya se perjudicó demasiado. En otras palabras, no va a ayudar, no va a ayudar. No, no, no. Esto es, toma, para que tome. Esto es para que circule la economía de servicios. No, no. Y por si acaso, para que circule la economía de servicios sin servicios, porque todo lo demás tienes que conseguirlo de alguna forma. Pero ya saben, el precio no es que pueda subir matemáticamente. Las cosas tienen el precio muy caro y ya no hay. Van a desaparecer cosas del mercado en vez de que se suba el precio de algo. ¿Y qué está sucediendo en el banco en Europa? En Europa ya están con problemas y todo lo demás. El esquema es el mismo, demasiada deuda, deuda hasta por la coronilla, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para la economía del papelito, que no son economías saludables, sino todo lo contrario. Ah, en este momento está en cero el costo del dinero, eh, de acuerdo al Banco Central Europeo. ¿Cuál es el costo de prestarte euros si eres, digamos, beneficiario primario? Supuestamente es cero. Lo han subido a cero. Estaba en cantidades negativas, gente, destrucción, brutal destrucción de capital, brutal destrucción de ahorros y todo lo demás. Y ahora tiene, ¿no? Y ahora tiene una vez más que tenerlo en cero. ¿Cuál es el objetivo? Luchar con una inflación, una gran inflación que es del 10%. Habrá que ver, no conozco si es, digamos, de que hay, como se dice, opcionales, recursos opcionales para medir la inflación, pero uf, ya es brutal, y es brutal porque va peor. ¿Y por qué va peor? Sobre todo porque decidieron hacerle la guerra económica a los rusos, y los rusos les han devuelto la moneda evitando mencionar obviamente la palabra guerra económica, que es lo que se les estaba haciendo. Entonces, ¿qué puede hacer el Banco Central Europeo? Nada, nada útil, nada positivo. Simple y llanamente puede elegir el tipo de desastre, muy desastroso, poco desastroso. Tiene que subir los tipos de interés y enfrentar la recesión de presión que se les venga. Sigamos, Japón. ¿Qué está sucediendo? Dentro de su esquema de complicidad con el sistema financiero mundial, los japoneses destruyen su poder adquisitivo para otorgárselo a Estados Unidos. Debido a que hay una destrucción de su poder adquisitivo, todo aquello que Japón necesita, gas, petróleo, recursos naturales, adquiere un precio demasiado grande porque Estados Unidos es capaz de extenderlo y repartir su inflación por el mundo. La inflación o sea, ya, pérdida de valor del yen respecto al dólar ha sido del 20%. Ese es el regalo inflacionario de Estados Unidos a Japón. Ya no es sostenible su consumo de recursos naturales. Y entonces ahí tendría que intervenir, ¿no? ¿Y cómo tendría que intervenir? El Japón tendría que intervenir haciendo que su moneda se vuelva fuerte. Así de fácil. No queda otra opción.
y retirar, por si acaso, todo ese chorrada de capital que es destruido en los Estados Unidos. Es la única opción que tiene por delante Japón. Si Japón no sigue ese camino, entonces se va a destruir y se va a destrozar la economía japonesa. Van a tener un equivalente a una depresión económica brutal, inmerecida. Y finalmente, ¿qué tenemos en China? China es el único país que puede meter algo de dinero para que siga el juego de los papelitos, ¿no? Pero, ah, ¿qué va a decidir hacer si sabemos que el problema ya es, si en este momento está comenzando a manifestarse cada vez con mayor fuerza lo que detuvieron antes, ¿no? Al pararle los pies a la deforme Evergrande, ¿no? Porque, claro, o sea, era una burbuja visible desde a kilómetros de que ya no sabían en qué más meter dinero. Entonces, al pararle los pies a eso, ¿no? Tú generas una crisis, porque todas las cositas que están mal, ¿no? Se van como bola de nieve acumulando y manifestando, ¿no? En otras palabras, en este momento en China están fallando bancos, están fallando, bueno, eso, o sea, hay un problema en el sector financiero. Y entonces los chinos tienen dinero probablemente para tomar las riendas y salvar lo más que puedan de su propio sector financiero que está enfrentando, ¿no? Los coletazos del problema de Evergrande. Damas y caballeros, si llegamos a fin de año, lo hicimos bastante bien, pero el tamaño de esta crisis es algo nunca antes visto. Eh, debería cundir la alarma, debería cundir la alarma en todos los espacios que pueden dar alguna respuesta al problema. Por si acaso está cundiendo la alarma, sí, pero también se está evitando. Todos están diciendo, no, la crisis del 2022, como si ya fuese algo pasado. Los bancos centrales del mundo no pueden intervenir de forma efectiva. Los chinos que tienen algo de capital pueden intervenir internamente para que no se vayan al mismísimo demonio los chinos. Ese es su margen de maniobra. No hay mayor margen de maniobra, no hay más, no se puede hacer más. Y entonces ahí es donde debemos intervenir. ¿Por qué? Porque se le puede hacer todo peor. Todo puede ser Zimbabue, todo puede ser Venezuela. En este momento todo el mundo es Argentina, otra vez. Todo el mundo es Argentina. Esa es la crisis que tiene. ¿Quieren empeorarla? La pueden empeorar sin ningún problema. Damas y caballeros, compartamos información. Compartamos información. ¿Qué es lo que podemos hacer? La gente está todavía demasiado confundida, demasiado complaciente. Veamos si es que hay un problema, un fenómeno que logre asustarlos de forma positiva, o si ya no hay posibilidad de asustar a nadie porque colapsa todo.
¿Y cuál va a ser el precio de las cosas? Ya no va a haber, ya no va a haber. Como han dicho en Estados Unidos, de forma muy morbosa y de forma muy torpe, le han preguntado a una autoridad, a un GIS, que es un, ¿cómo se llama? Una de las personas que es, ¿cómo se dice? Consejeros de cuestiones económicas. Y el otro dijo, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Porque se puede pasar, ¿cómo se dice? Se puede tener algunos problemas económicos, pero no, no hay una hambruna. No hay una hambruna, dice. Ese es su estándar, ¿no? Ese es su listón. No, si no hay hambruna, está bien. Gente, donde quiera que tú estés, ojalá no haya una hambruna muy grave. Eso es lo que estamos viendo. Que tú, que tú sobrevivas. Y ojalá sobreviva yo, porque seguro que entre tú y yo estoy más flaco. Damas y caballeros, está grave la cosa. Está grave. Gritemos ahora que podemos gritar. Después, cuando tienes hambre, no puedes. Como siempre, muchas gracias por su atención.